¿Sabías que Simba tuvo dos hijos, pero solo nos mostraron a su hija Kiara? Estás en el canal Macoa. Aquí desarrollamos varias teorías misteriosas y analizamos versiones alternativas del dibujo animado. Antes de entender por qué Simba, el hijo de Kiona, fue eliminado de la trama, les sugiero que recuerden el dibujo animado El Rey León 2. Tras los acontecimientos de la primera parte, Simba se convierte en rey de las tierras del orgullo y le nace una hija, Kiara, heredera del trono. A diferencia de Simba, no está encantada con su título de princesa porque le impone responsabilidades y la priva de libertad. A todas partes la siguen niñeras en forma de Timón y Pumbaa. La chica no puede quedarse sola cuando tanto lo desea. Además, la joven leona curiosa tiene prohibido salir de las tierras de la manada, lo que significa que no puede buscar aventuras y explorar algo nuevo. Y a ella, todas estas restricciones le parecen un capricho real. Pero, de hecho, hay buenas razones para ello. Cuando Simba derrotó a Scar y desterró a todas sus leonas, no fueron muy lejos, sino que acamparon en la frontera de las tierras de la manada. Simba se dio cuenta de que no había sido un accidente. Las leonas estaban esperando una oportunidad para vengarse y volver. Sabiendo que ese peligro estaba siempre cerca, el rey empezó a sobreproteger a su única hija. Pero eso no se le puede explicar a un niño. Claro que no. Es mucho más fácil prohibir algo, pero no sirve de nada. Un día, Ciara sale a pasear, se escapa de sus niñeras y sale fuera del reino. Accidentalmente conoce a Kobu, y los jóvenes cachorros de león encuentran inmediatamente un lenguaje común. Más tarde, resulta que Kobu no es solo un cachorro de león, sino el hijo de Scar, el peor enemigo de Simba. Por supuesto, el rey no puede permitir que su hija se comunique con el vástago de quien le traicionó a él y a su familia. Los cachorros de león se separan. La próxima vez que se encuentren será cuando ambos sean leones jóvenes y leonas. Kobu rescata a Kiara de un incendio en el que se mete en su primera cacería. Noble está de acuerdo. Eso es lo que parece desde fuera, pero tiene una agenda oculta. Tras el primer encuentro entre Kobu y Kiara, Sira tuvo una idea brillante. Decidió hacer de Kobu un instrumento de venganza. El plan era que Kobu salvara a Kiara, se enamorara de ella y a costa de ello se ganara la confianza de Simba. Y luego, cuando no había señales de problemas, atacar al rey y destruirlo. Así Koba podría convertirse en el nuevo rey. Sira y las otras leonas podrían volver a las tierras de la manada, y la amante de Scar sería vengada. Han pasado unos 2 o 3 años desde que Kobu y Kiara se vieron por última vez. E imagínate cuando Sira educó a Kobu para odiar a Simba y a su familia. Todo estaba planeado a la perfección. Así que, tras salvar a su hija, el rey permitió a Kobu entrar en las tierras del orgullo. Es cierto que lo tomó con recelo. Aunque Kobu dijo que dejó Sira y su banda, no se sabe cómo fue, de hecho. Así, el plan de Sira empezó a materializarse poco a poco. Kobu y Kiara empezaron a pasar más tiempo juntos, y Simba empezó a mostrar más confianza. Sira lo habría conseguido, pero había algo que no había tenido en cuenta. Aunque Kobu era como Scar por dentro, era diferente. Su corazón no estaba saturado de ira y odio. Por eso, al relacionarse con Kiara, Kobu empezó a cuestionarse sus creencias y su misión. En el momento en que Simba le mostró un gesto de amabilidad, el rey decidió renunciar por completo a su hija. El rey aceptó el gesto y se mostró dispuesto a renunciar a su hija. Pero como suele ocurrir en el momento más inoportuno, aparecieron Sira y sus leonas. Le reveló a Simba todo el plan y le atacó. Kobu no pudo quedarse al margen y entró en la batalla para defender al rey. Ambos sobrevivieron, pero cuando Simba supo que ya no podía confiar en Kobu, se convirtió en un traidor para él. Sintiéndose culpable, Kobu abandonó las tierras del orgullo y viajó lejos, a las tierras sombrías. La historia podría haber acabado ahí,
pero Kiara estaba convencida de que Kobu no era un enemigo. Hizo caso a su padre y fue en su busca. Los amantes se alegraron de volver a verse, pero no por mucho tiempo Kobu quiso huir con Kiara y fundar su propia manada. Quería que volviera y demostrara su lealtad e inocencia. El discurso de que cualquiera puede huir, pero solo un verdadero héroe puede regresar, convenció a Kobu para pedir al rey una segunda oportunidad. Mientras volvían a casa, Sira preparó a sus leonas para la batalla decisiva contra Simba. El conflicto estaba en pleno apogeo cuando aparecieron Kobu y Kiara. Intentaron detener a sus padres y apelar a la razón. Su idea era simple. Dos orgullos no tienen razón para luchar. No tiene sentido porque todos son iguales. Hay un lugar para todos en las tierras de los orgullos. Simba empezó a escucharles, pero Sira, cegada por el odio y la ira, se negó. Para ella, la venganza por Scar era más importante que la vida de los demás. Se precipitó a la batalla, pero fue derrotada, compartiendo el destino de su amante. Entonces, Simba reconoció su error y acogió de nuevo a los marginados, incluido Kobu. Las dos manadas se unieron, y Kiara y Kobu se convirtieron en símbolos de una nueva era en la que se superaban los viejos rencores y se ponía fin a la enemistad. Si recordamos la primera parte del dibujo animado, se nos muestra la victoria de un solo bando. Simba regresa a casa y libera a sus leonas de la tiranía de Scar. Sin embargo, también destierra a las leonas que vivían fuera de las tierras de la manada. Una vez más, se quedan solos, abandonados y no deseados. Y Sira, que era la amante de Scar, su odio hacia Simba es comprensible. Pero, ¿y los demás? ¿También querían vengarse de Scar? ¿O tal vez solo querían una vida mejor para ellos y sus hijos? La segunda parte del dibujo animado fue para eso. Se nos muestra que su deseo de luchar contra Simba solo estaba impulsado por la supervivencia. Cuando el rey los aceptó, se pusieron inmediatamente de su lado. Nadie apoyó a Sira en su deseo de venganza. Así que, al final de la segunda viñeta, tenemos no una, sino dos victorias. Nadie se quedó fuera. Todos consiguieron lo que querían. Las leonas marginadas encontraron por fin un hogar, y Simba y su familia tuvieron paz y tranquilidad. Los creadores de los dibujos animados tuvieron que sacrificar a Simba, el hijo de Kion, para terminar la historia de forma tan hermosa. Imagínate lo complicado que sería si Simba tuviera dos hijos. ¿Cuál de ellos reclamaría el trono? ¿No lo haría Kiara? Yo creo que no. Kion sería el primer pretendiente al trono porque, según las leyes del poder, el poder siempre va al hijo. Eso plantea muchas preguntas. ¿Cómo vería Kion a los marginados? ¿Apoyaría a Ciara o se pondría del lado de su padre? Y si se ponía del lado de su padre, ¿ayudaría la historia de amor de Kiara y Kobu a cambiar la relación familiar? Creo que ya veis a dónde quiero llegar con este argumento. Sería más fácil hacer una serie de televisión que meterlo todo en un cómic. Pero esa no es la única razón por la que no añadieron a Kion a la historia. Hay otra más interesante. A todos nos han hecho creer que Kobu es hijo de Scar. Pero, ¿y si te dijera que eso no es cierto? No sabemos mucho sobre los acontecimientos durante el reinado de Scar en las Tierras del Orgullo. La primera entrega de El Rey León solo mostró que lo arruinó todo. Así que recurrí a la teoría alternativa de Taka del cómic de 2013. Es básicamente la misma historia de la primera historieta, pero contada en nombre de Scar. Según esta, Kobu no era su hijo nativo, sino solo un sucesor al trono. Si quieres conocer la versión completa de estos acontecimientos, escríbelo en los comentarios. Grabaré un vídeo aparte. Hay muchos detalles que revelan la historia de otra manera. Por ejemplo, Scar estuvo casado con otro hombre antes que con Sira. O que el padre de Simba, Mufasa, tenía una amante de la que Scar nació su segundo hijo. En general, hay muchas cosas divertidas. Escribe si quieres saber. Y ahora, de vuelta a la historia de Kobu.
Cuando Tira y Scar gobernaban las tierras de la manada, Scar tuvo 2 hijos. Su primogénito fue un niño llamado Nuka y su segunda hija, Vitani. Y según todas las leyes, Nuka debería haber heredado el título de rey. Pero desde su nacimiento fue frágil, torpe y de aspecto muy enfermizo. Sira sabía que si ocurría algo, sería derrocado rápidamente. Necesitaban a alguien que los protegiera. Una noche, Sira se dio cuenta de que una de las leonas se alejaba. Decidió seguirla y la sorprendió intentando deshacerse de un cachorro de león recién nacido. Resultó que en los confines de la tierra, esta leona salía con otro león. Se quedó preñada de él y luego él la abandonó. No había suficiente comida para todos en su manada y una nueva boca en la forma de este cachorro de león causaría aún más problemas. Pero Sira vio una oportunidad en este cachorro de león. Pidió que se lo dieran y se lo llevó a casa como si fuera su propio hijo. Le contó a Scar su plan y él la apoyó. La idea era criar a este cachorro de león como futuro marido para Vitani, su hija. De ese modo, una hija con un marido fuerte y digno ocuparía el trono en lugar de su débil hijo. Todo habría salido bien si Simba no hubiera regresado y los hubiera desterrado más allá de las fronteras de las tierras de la manada. Pero incluso allí, como recordarás, Sira no estaba confundida. Se dio cuenta de que Kobu podía estar casado no con su hija, sino con la hija de Simba. Pero su plan no funcionó solo porque Kobu no era un hijo nativo para ella ni para Scar. Esto queda bien ilustrado en el momento en que Kobu se niega a vengarse de Sira y se pone del lado de Simba. El hijo nativo de Scar y Sira, el frágil y enfermizo Nuka, llega hasta el final y se sacrifica por la idea de su madre. Así, la historia final se revela de un modo diferente. Se nos muestra la no superación de viejos rencores, y Kobu sirve de prototipo de Scar. Y a través de él, se nos muestra cómo lo malo acaba convirtiéndose en bueno. Es que cada uno tiene lo que se merece. Sira y Nuka eran débiles y estaban enfadados con el mundo. Se dejaron llevar por el odio y los celos. Y todos sabemos a dónde les llevó eso. Todos acabaron muertos. Pero a Kobu le movía el amor. Sí, se equivocó y estuvo del lado del mal, pero al final pudo reconocer y corregir sus errores. No solo se le permitió regresar a las tierras del orgullo, sino que además las lideró y se convirtió en su nuevo rey. Kobu es un león sin sangre real, huérfano y marginado. La entrega de este sentido de que nos definen nuestras acciones fue el acontecimiento clave por el que no añadieron a Kion a la historia. Kobu solo tenía que convertirse en rey. Pero si Kion también salía en los dibujos animados, ¿qué probabilidades había de que eso ocurriera? Probablemente no hay ninguno, porque Kobu no aspiraba inicialmente a ello. Sí, estaba en el plan de Sira, pero no en sus deseos internos. Habría terminado con Kiara y Kobu huyendo. No habría habido unificación de la manada. Kion habría ocupado el trono y encontrado una leona local, y todo habría sido como antes. El orgullo de Kion viviría con el temor de ser atacado por los proscritos, y estos urdirían un plan. Toda la segunda parte no tendría sentido, salvo que Kion pudiera enamorarse de Vitani, la hija de Sira. Pero entonces toda la trama volvería a girar en torno al león y no a la leona, y los creadores claramente querían añadir novedad a la trama. Para resumir, quiero decir que la segunda parte fue bastante orgánica y tuvo un merecido final feliz. Y así sería si Kion siguiera apareciendo. Nos pondremos en contacto con usted muy pronto. Después de que Disney estrenara la película Mufasa, El Rey León, los espectadores atentos se dieron cuenta de que Simba se dirigía primero a Nala. Ella, a su vez, está embarazada, pero como la película ya tiene a Kiara, esperan un segundo heredero. Y estoy más que seguro de que es Kion. Eso es todo lo que tengo. Escribe en los comentarios qué te parece esta teoría sobre Kion. También será interesante leer tus opciones. Por favor,
Haz más preguntas para que pueda entender qué temas te interesan más. Entonces, publicaré vídeos lo antes posible. Gracias y adiós.